Hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título Los dueños de Dios. Y entre paréntesis, egoísmo espiritual. Vamos a hablar del egoísmo y tal vez el título le parezca extraño a muchos. Los dueños de Dios, ¿será que Dios tiene dueño? No es que Dios tenga dueño, pero es que hay gente que cree que es dueña de Dios. Vamos a leer una vez más para entender todo el concepto de la palabra, por qué hablamos de los dueños de Dios. Y es que se encontraba Juan, el apóstol Juan, precisamente recorriendo los caminos que el Señor le impuso. Y dice la escritura que hablándole Juan al Maestro, a nuestro Señor Jesús, le dice: hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Nos encontramos, mis hermanos, con algo un poco inesperado de parte de Juan. Juan, el discípulo amado, que lo vemos en la escritura tan tierno, tan suave, que ponía su cabecita en el pecho del Señor. Alguien muy suave en su forma de ser. Resulta que no era tan suave Juan. Juan era de un carácter bastante fuerte. Y se encuentra Juan, hermanos, con un hombre que está predicando y ministrando del Señor. Estaba haciendo un milagro, que era echar fuera a los demonios. Y lo encuentra Juan y entonces Juan le prohíbe. Le dice: no, usted no puede hacer eso porque no, usted no es de los nuestros, usted no nos sigue. Y entonces se lo prohibió. Bien, ¿por qué Juan le prohibió? Es la gran pregunta. ¿Al hombre echar fuera los demonios? Y la respuesta está aquí mismo en la palabra y dice: porque él no nos sigue. O sea, esto que está haciendo él no me corresponde a mí y a los nuestros, a los de mi grupo, pero no a este hombre. Este hombre no puede hacer eso, no puede ministrar la palabra de Dios si no nos siguen a nosotros. Vemos una actitud egoísta, sectaria, de parte de Juan, quien prácticamente nos muestra, según esto, que se adueña hasta del mismo Señor, porque él toma decisiones por Jesucristo. Mira que en el informe que le está dando Juan al Señor, él no dice: Señor, vi a un hombre echando fuera demonios y vine corriendo a preguntarte si eso está bien o está mal. No, él toma la decisión y de una vez le prohíbe a este hombre que ministre del Señor. Vemos entonces una actitud un poco extraña y realmente es nuestro tema de hoy. ¿Cuántas personas en el mundo hay que piensan que Dios es de ellos? Tal vez ni siquiera se han dado cuenta. Y la actitud es esa: Dios es mío y lo que Él dice yo lo repito, y si alguien dice otra cosa, entonces no se lo vamos a permitir. Y si no son de mi iglesia o si no son de mi grupo, entonces Él no tiene derecho y se lo vamos a prohibir. Escucha esto: cuando nosotros decimos Dios mío, no es porque Dios me pertenezca, sino porque yo le pertenezco a Dios. Significa que yo le he aceptado a Él como Dios. La Escritura dice que el Señor nació dentro del pueblo judío, es judío, pero Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, lo hemos estudiado, y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego estamos viendo desde el principio relatar por el mismo apóstol Juan, que estamos viendo aquí, prohibir. Él mismo relata que el Señor Jesucristo fue despreciado, pero a todo el que lo despreció, Él siguió. Él no terminó ahí su ministerio porque no lo recibieron.
El Señor Jesucristo siguió enseñando con aquellos que sí lo recibieron. De manera, hermanos, que está claro que aunque el Señor vino a su pueblo lo despreció y entonces se le dio la oportunidad al pueblo gentil, que significa aquellos que no nacieron en Israel, tuvieron la gran oportunidad de conocer las mieles preciosas del Evangelio. Sin embargo, vemos una actitud aquí de Juan. Lo más seguro es que el Señor le enseñó acerca de esto y Juan empezó a cambiar. Así somos nosotros. Hoy no estamos juzgando a Juan, ni más faltaba, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, menos a un hombre tan tremendo como este hombre. Pero vemos la actitud de cómo es el proceso de una persona y cómo se forma y cómo es adiestrado por el divino maestro, quien de seguro a través de lo que ustedes van a ver hoy y lo que conocemos de Juan, pues lo cambió. Bien, mis hermanos, Juan cree que el privilegio en este momento de estar con Jesús se limita a él y a su grupo, que nadie más puede actuar, porque eso es algo propio del grupo de ellos. Vamos a ver entonces, porque así somos todos. Hay algo que también nace dentro de nosotros, que es el egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Y un diccionario nos dice que se conoce el egoísmo como aquello o aquella actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto de las personas. Pues si comparamos esta definición con lo que hizo Juan, nos encaja perfectamente. Juan manifestó aquí un excesivo amor por sí mismo, o sea, no un momentico, estaba protegiendo lo que a él le parecía que era suyo, sin importarle a la otra persona qué le podría pasar. ¿Cómo lo hizo sentir? No sabemos, solamente nos relata la palabra el hecho de que el apóstol Juan simplemente le dijo que no hiciera eso. El egoísmo puede ser espiritual, por supuesto que sí. Hemos conocido el egoísmo como algo destructor. Destruye las relaciones, escucha, con otras personas. Alguna vez Juan había presentado el mismo sentimiento, y es que él pretendía ser más que los demás y proteger lo que a él le parecía que era exclusivamente de ellos. Alguna vez la la mamá de Juan y Santiago, los hermanos, los hijos de Zebedeo, le pidieron a Jesús que les pusiera a la derecha o a la izquierda en sitios de honor cuando él estuviera en su gloria, ya en su trono. El Señor Jesucristo les dijo obviamente que no, que a él no le era dado tomar una decisión de esas, que podían participar de su copa, o sea, de su muerte, y realmente pues eso sí lo hicieron. Esto les costó, mira, la antipatía de los otros discípulos, así dice la escritura, que los otros 10 se indignaron. Estaban escuchando a la mamá de Juan y de Jacobo decirle a Jesús que por favor los pusiera en sitios de honor, o sea que a los demás pues los dejara como si fueran menos. Yo creo que a nadie le gusta escuchar eso de parte de nadie. Esa actitud egoísta siempre nos traerá a nosotros problemas, hermano. Yo creo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos muy claramente que en el mundo las cosas son así. Pero entre ellos dijo el Señor, no, ustedes no son como el mundo, están en este mundo pero no van a actuar así. Y ese tipo de rangos y ese tipo de cosas que el mundo muestra con gran orgullo y gran soberbia no están dentro de ustedes. El mismo Señor dijo que Él no vino a ser servido, que Él vino a servir.
Son cosas que vamos aprendiendo. Pero hoy hablamos de ese egoísmo. Mira, el egoísmo destruye, por ejemplo, las relaciones de una pareja. Eso es una cosa terrible. En cierta ocasión, un pastor estaba haciendo un curso prematrimonial y habían varias parejas. Y este hombre que dictaba el curso reunió a algunas de las esposas o prometidas porque no se habían casado. La idea era que ellas estuvieran seguras de lo que iban a hacer y delante de la Biblia, la palabra, si estaban bien o estaban mal. Y el Señor les preguntó: ¿qué propósito tiene usted al casarse? Le dijo a cada una: ¿por qué se casa usted? Y contestaron diferentes cosas. Una decía: bueno, es que ese es mi proyecto de vida. Otra decía: no, es que yo pues lo amo muchísimo y no me veo sin él, etcétera, etcétera. Hasta que llegó a una niña que le dijo: es que me caso porque yo quiero que me hagan feliz. El pastor se volteó y la miró y le dijo: por favor, no se vaya a casar. No cometa ese error, no destruya su vida, ni destruya la del otro. La niña, sorprendida, abrió los ojos, una niña muy joven, y le dijo: ¿pero por qué? Y le dijo: porque usted, si se va a casar, debe ser con el propósito de hacer feliz a otro, no de que otro lo haga feliz a usted. Eso lo vemos como egoísmo. Gracias a Dios esta niña tuvo quien le dijera las cosas, pero ¿cuántas personas se casan con ese propósito de que los hagan felices a ellos? Con ese egoísmo, hermanos, no puede llegar nada a salir bien. Bien, cuando creemos que solo yo puedo ser feliz o que el otro puede ser feliz, pero si yo soy feliz primero, ahí hay un fracaso. Algo bien importante: cuando usted de lo que pide no da, va a fracasar. El egoísmo obstaculiza al amor porque el amor funciona en dos vías, de aquí para allá y de allá para acá. Lo estamos viendo en el egoísmo en la forma que altera la vida normal, pero hablemos del egoísmo espiritual. ¿Afecta de la misma forma? Pues fíjate que sí, porque Juan no se preocupó sino por él. Juan quería que nadie viera echar fuera demonios sino a él y su grupo. Juan solamente vio por él mismo, ser feliz por sí mismo y ser reconocido por todos como del grupo. Y no le importaba realmente a la hora de la verdad ni siquiera la misma obra, porque el Evangelio debía ser predicado y entre más personas lo hicieran, pues más rápido iba a ser hecha la labor. El egoísmo espiritual lo hemos llamado hoy para este estudio los que creen que son dueños de Dios, porque Dios obviamente no tiene dueño. Si hemos pensado así o si estamos pensando igual, que Dios nos guarde y nos perdone, hermanos, porque muchas veces no se tocan este tipo de temas y la gente sigue equivocada. Muchas son las personas, escucha, que piensan que están haciéndole bien a Dios en muchísimas cosas y muchas actuaciones, y realmente no están haciendo las cosas bien. Por eso la Biblia es que hay que escudriñarla del Génesis al Apocalipsis. Hay personas que dicen que no, que usted no estudia el Antiguo Testamento. La Biblia me dice a mí lo contrario, que toda la palabra es útil para enseñar. Hoy estamos precisamente recibiendo esa enseñanza de parte de Dios. Algunas personas se van a sorprender, pero bueno, Dios no tiene dueño. Dios no tiene dueño. Si alguien tiene conocimiento de Dios, escucha esto, y le cree a Dios, puede ser usado por Dios. No solamente un grupo, no solamente algún pequeño grupo de personas son las que dicen lo que hay que hacer y no pueden sino ministrar ellos mismos, ¿no?
Recuerda que ministrar es servir. Yo puedo servir a Dios y no pertenezco a ningún grupo de élite. Tú, cualquier persona que cree que Dios tiene un propósito contigo y tú crees en Dios, lo puedes hacer. Estamos viendo que esto fue lo que pasó. El versículo 39 nos dice: pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Mira cómo Jesús no piensa en sí mismo, sino en la obra. El Señor Jesús solo piensa en la obra, no piensa en lo que digan de él. El que haga milagro en mi nombre no puede decir mal de mí. Segunda de Timoteo 2:19, la palabra nos dice que el Señor sabe quiénes son los suyos. Si Jesús no prohibió que a este hombre lo dejaran ministrar, hacer milagros en su nombre, es porque él sabía quién era. Recuerda que Jesús sabe todo. Y él dijo, no se lo prohíban. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si él no va en contra de la obra, sino que al contrario está exaltando el nombre de Dios a través de un milagro en el nombre de Jesús, está haciendo algo por nosotros, luego no se lo impidan. Esa es la actitud de un cristiano. Dios está diciéndole directamente a Juan, no hagas eso, porque necesitamos es llegar al mundo entero con la palabra y el evangelio. ¿Por qué le prohíbes a un hombre que nos va a ayudar, que está a nuestro favor? ¿Por qué se lo vas a impedir? No tienes derecho de hacerlo. Sin embargo, el Señor no lo está regañando, lo está enseñando. Y bueno, yo creo que Juan no fue el mismo después de esta enseñanza, hermano. Y esperamos que nosotros, ninguno de nosotros, seamos iguales. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, dice el Señor, en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Todo aquel que apoye a un siervo de Dios, lo que no hizo, hermanos, Juan, recibe recompensa, porque está pensando en la obra, no en él. Si es realmente un hombre de Dios y él no va a hacer el trabajo, pero puede apoyar a otro, hermanos, es lo que Dios quiere. Todos trabajando por un mismo compromiso, y es que el evangelio sea predicado. Esto quiere decir que yo debo ayudar a otro que esté haciendo la obra sin pensar yo qué voy a recibir. Por supuesto que sí. Cuando yo ayudo a alguien a hacer la obra, no debo pensar en yo qué voy a recibir. No me van a exaltar, no voy a recibir reconocimiento, no importa. Ayuda a que otro siervo haga el trabajo. Si no lo haces, estamos hablando del egoísta. El egoísta no ayuda a otros, si no es el beneficio para él o para los de su grupo. Hermanos, el Señor nos dice hoy, no te pongas bravo si yo le doy palabra a otra persona que tú no conoces. O a alguien, por ejemplo, que no es un teólogo. Porque esa es la otra. El teólogo tiene el grave problema del egoísmo, el conocimiento exagerado. Y ese sí que se cree dueño de Dios porque le prohíbe a todo el mundo hasta leer la Biblia. Porque hay gente que recibe de Dios, hermano, palabra, y el teólogo de una vez le quita la bendición, porque le dice, no, eso no se escribió para ustedes, eso se escribió para los israelitas. Y es verdad, porque la mayoría, hermano, del Antiguo Testamento, usted ve a profetas que le escribieron a Israel. Y si Dios me da una palabra a través de eso, y viene alguien y me dice, un teólogo, y me dice, no, estás haciendo mal, eso no es para ti, eso no existe para ti, ¿quién te dijo? Eso es para los israelitas, mire, está escrito así, 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 así. Es posible que sea verdad, pero el conocimiento no quiere decir, hermano, que Dios no me pueda hablar como Él quiera. El libro de Job dice que Dios habla de muchas maneras, Job 33. Y a través de la misma Biblia, sí. Si yo me dedico a ser únicamente un estudioso tan fuerte que a través de la palabra solamente puedo recibir ciertas cosas, me puedo perder mensajes de Dios enormes.
Estas personas que actúan así, hermanos, son los que se creen los dueños de Dios y actúan de forma muy egoísta. Yo te animo hoy a predicar la palabra y a que no te dejes golpear de los egoístas. ¿Sabes que a Jesús le pasó lo mismo? ¿Cómo es posible? Juan 7, 14, 18, mira qué bello. Mas dice la Biblia que en la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Mira, de una vez lo cuestionaron. ¿De qué universidad de teología salió? ¿Este hombre en qué especialización se metió? ¿De dónde? ¿Quién le enseñó? Y Jesús le respondió y dijo, mira, la sencillez y la humildad del maestro que es dueño de todo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús enseña sobre no ser egoísta. Él nunca dijo, esta doctrina es mía, y aunque él y el Padre son la misma persona, jamás les dijo, esto lo traje yo y es mío. No, le dio siempre la gloria a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él le da siempre la gloria al Padre. Él siempre vino a predicar de Dios. Él nunca dijo, aunque él y el Padre son el mismo, que la doctrina la trajo él. Él vino a hablar de Dios. Entonces, ¿qué hablará una persona que es de Dios? Lo mismo. ¿Y qué pasa con aquel que habla por sí mismo? El Señor dice en el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Los dueños de Dios o los que se creen dueños de Dios no hablan por Dios, sino por sí mismos y para su selecto grupo. Hermano, hay facilidad de identificar este grupo de personas. Mira, cuando a ti te digan en una iglesia o en un sitio específico, qué sé yo, este es el único lugar donde está Dios, este es el lugar donde Él se mueve, no hay otro. Salga de ahí corriendo, hermano, porque usted se metió en una secta. Dios puede usar al que Él quiera. Y sí es cierto que hay lugares donde va mucha gente y que Dios está ahí, pero no es el único lugar. ¿Se puede mover Dios más con fuerza? En una casa pequeña donde se reúne un pastor humilde y 5 o 6 personas. Eso puede pasar. O en la casa de alguien que ama a Dios y reúne a su propia familia. No vayas a creer que hay dueños de Dios y que son los únicos que hablan por Él. El único que habla por Él es el Espíritu Santo. Cuando tú veas que se promociona un evento y sale la cara del conferencista más que la palabra Dios, pregúntese si ese es un egoísta. ¿Por qué hace esto una persona que se supone que es de Dios? Tal vez crea que Dios le pertenece y no lo sabe. Juan y su hermano tuvieron otro episodio, hermano. Ellos cometieron un error peor. Jesús debía ir a Jerusalén y tenía que pasar por territorio de Samaria. Mandó unos emisarios para que le prepararan todo, pero el pueblo de Samaria, hermano, se negó. Y Juan le dijo al Señor, rabioso, ¿quieres que oremos y pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, ¿por qué nosotros prohibimos por egoístas? Y si nos prohíben, ¿queremos matar al que lo hace? ¿Sabemos todos de qué espíritu somos? El Señor lo que nos dice hoy es, ten humildad, sencillez, como dijo el apóstol Pablo, consideren que hay personas que son mejores que ustedes. Considere a todos que son superiores a usted y verá que le va a ir siempre bien. No creamos que somos mejores que nadie. Pidámosle perdón a Dios, que Él nos ayude y que en el nombre de Jesucristo se vaya todo egoísmo y nosotros podamos hacer la obra que el Señor quiere. Piensa primero en que la obra de Dios se haga, que este evangelio llegue a todo el mundo, porque sin eso no vendrá el Señor. Que Dios te bendiga grandemente y si Dios lo permite, en 8 días nos volveremos a ver. Que Dios te guarde.